Bueno, venimos al aire, estamos intentando comunicarnos con la Argentina. Nos da prácticamente ocupado todo el tiempo el teléfono de Eve de Bonafini. Lo hablábamos hace un ratito con Agustín, con Tomás, bueno, Pablo. 41 pesos el dólar en la Argentina y realmente la situación es en estos momentos para ellos de catástrofe. Lo decía el diputado Carmona. Obviamente la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, que preside Eve de Bonafini, está abocada a temas sociales, a la gente que está en este momento en la calle, ¿no? Viviendo y sin empleo y con necesidades alimenticias. Suponemos que sea eso lo que la tiene permanentemente en consulta, pero vamos a seguir insistiendo mientras empezamos el contrapunto. Agustín Polierto, Mer Casareto, que vino Buenas con la tardes. libretita, Sebastián Ogobián, que recién está como aterrizando, y Pablo Martínez, que fue el más tempranero de todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, todo bien. Bueno, ustedes definen sobre los temas que quieren hablar cuando ha pasado una semana donde ha pasado un poco de todo. ¿Todos callados la boca? ¿Ninguno va a decir la voz de alto? A ver. Y no sé, vamos a tirar algo, pero un poco me parece, lamentablemente, hablamos de la situación argentina en el pasado programa y hoy nos estalla esta situación, lamentable situación, ¿no? Porque obviamente uno quiere mucho al vecino país, pero bueno, es un poco la crónica de una muerte anunciada, de las medidas que me hacen acordar mucho a enero, en el Uruguay, donde los autoconvocados querían este tipo de medidas, ¿no? Que venían y incluso se referían, ¿no?, al gobierno de Argentina como un gobierno que estaba reorganizando la economía y poniendo los énfasis donde se tenía que poner. Bueno, evidentemente los énfasis donde se tenía que poner era en un poco más de lo mismo, la restauración neoliberal. Las medidas que tomó el gobierno de Argentina fue de cara a eso. Y bueno, hoy tenemos unas consecuencias enormes. Hoy el dólar, el famoso segundo semestre que decía Macri que iba a venir después que asumió, la normalización económica y la inserción de la Argentina en el mundo, bueno, hoy por hoy, tras un fuerte endeudamiento, tras inversiones que no llegaron, flexibilidad laboral que intentó, digamos, atraer esa inversión extranjera, siguió la situación, siguió la inflación fuera de control y bueno, y hoy tenemos lamentablemente una situación caótica, donde bueno, esperemos que se resuelva de alguna forma. En el corto plazo uno no le ve, digamos, alguna salida a la estabilidad macroeconómica y también en ese sentido, un poco las redes lo decían, antes de venir lo estaba viendo, y esto no es un tema de ser camisetero, gracias al destino, ¿no?, que un tal Danilo Ángel nació de este lado del Río de la Plata. Bueno, ya pasó la publicidad, ¿no? Aprovecho. Y un saludo a Arbeleche y a Verónica Alonso, que hablaba de credibilidad también, ¿no?, que no le quería el ministro Astori. Bueno, también, ¿no?, para hablar de credibilidad hay que tenerla, y bueno, creo que la senadora Verónica Alonso es algo que no tiene, y bueno, estas situaciones ponen en ejemplo cuáles son los equilibrios macroeconómicos, cómo se puede crecer y cómo se puede distribuir en el mismo tiempo. Bueno, te tocó, Tomás, porque fue directamente para ti, ¿no? Sí, en relación a la Argentina, ahora estaba viendo, parece que después de una jornada bastante complicada, que ayer estaban preocupados con que el dólar abriera por encima de 32, terminó en 34.70. Hoy estaban preocupados porque abriera encima de 35, y ahora, bueno, después de haber estado en 42, parece que se estabilizó en 40. Parece ser ver la Argentina sigue demostrándonos que lo que parece ser no es. Después, el anuncio del presidente Macri el día de ayer, que en realidad no se logró descifrar muy bien qué era lo que quería transmitir. Bueno, la verdad es que nunca se le logra descifrar a Macri. Macri no es un buen comunicador, y entonces también es extraño que el propio gobierno haya utilizado a Macri para dar esa noticia. Por lo que tengo entendido, la idea del presidente fue no hablarle a los argentinos, sino más bien a los mercados internacionales, ante la preocupación de que Argentina no tuviera dólares para hacer frente a sus obligaciones internacionales. El tema es que más que dar certezas confundió, y es también lo que impulsa a que el dólar esté a la suba. Incluso si el problema es de confianza, que parece serlo, uno ve, bueno, ¿cuáles son los resultados
no es un tema de confianza. Fíjate los mercados y la macroeconomía argentina es un tema de confianza. Es un tema que no hay confianza en la macroeconomía argentina. No, es que también no lo supieron de manejarla. No lo supieron manejar, Claro, obviamente. Bueno, no no le tuvieron confianza ni siquiera cuando no estaba en... Sí. Justamente esos problemas de mal manejo, Seba, son los que generan que no haya confianza en Argentina. Pero a eso es a lo que voy. Claro, porque pueden existir crisis por la desconfianza. No, Y no, después, capaz de presionar. Lo que claro. quiero decir es que la gente no ve un gobierno que tenga una dirección concreta, sin duda que sí. que actúe correctamente y que actúe rápidamente. Es como que siempre está actuando por detrás de los acontecimientos. Entonces, la confianza evidentemente es lo que también mantiene a la suba al dólar. Porque si uno ve los resultados fiscales, que son datos, No golpees, Tomás, que no se escucha. perdón, de las provincias, en realidad no hay resultados negativos, en realidad se acercan más o al superávit o al cero, digamos, o sea, ni pérdida ni ganancia. Entonces el tema va por otro lado, va por las actuaciones del gobierno, es lo que a mí concierne. Eso es lo que yo denoto de la situación argentina. Angela Merkel, cuando actualmente. estuvo en la Argentina, al comienzo Sí. de la gestión de Macri, le dijo, si los argentinos no tienen la plata acá, usted Es no le que puede pedir a otros que la traigan. Lo que esto ha demostrado es que no hay confianza en realidad en el gobierno argentino. Si uno ve, por ejemplo, hoy el mercado de la bolsa de Buenos Aires, tuvo una buena jornada desde el punto de vista de que mucha gente lo que hizo fue vender dólares, comprar acciones en pesos de empresas argentinas, de energía, de petróleo, todo eso, y todas esas empresas muestran una ganancia. Entonces, ¿cuál es el problema en Argentina? Y bueno, el gran problema que se está viviendo ahora es la corrida cambiaria. Lo que a mí me preocupa también, siguiendo en esa misma línea económica, es una de las decisiones del Banco Central argentino fue subir la tasa de encaje que tienen los bancos, o sea, la plata líquida, la liquidez que deben tener de los depósitos que hace la gente, de la plata que pone en estas instituciones financieras. Entonces, eso también es una señal de decir, los bancos tienen liquidez, no va a haber problema por ese lado, pero al mismo tiempo demuestra un miedo del propio gobierno de que la corrida cambiaria se traduzca a una corrida bancaria, cosa que en Argentina muchas veces va de la mano, y después de que la corrida cambiaria se mantiene en el tiempo como se ha mantenido, con intervenciones del Banco Central argentino que suelen estar limitadas por el FMI, por el propio acuerdo que hicieron. No pueden hacer intervenciones de shock, que a veces son las que tienen los resultados más positivos. Por el contrario, tienen que ser intervenciones de 400, 300, 500 millones de dólares como la que hicieron hoy. Que igualmente, digo, a pocos meses de haber recibido la plata del fondo, de esos 15.000 millones de dólares ya van quemando 9.000 millones de dólares, lo que es una cifra abismal, y por eso ahora también están pidiendo un adelanto del préstamo al fondo. Lo que pasa es que el mercado internacional el año anterior le había dado a Argentina para el tema de hacer frente al déficit y bueno, a todos los gastos que implica una administración, 40.000 millones de dólares. Y ahora Argentina deja eso por el FMI, que le da 50.000 millones de dólares, pero en un plazo de 3 años. Entonces, la diferencia de dólares, la balanza de dólares en la Argentina, cambia, y también eso, al haber menor oferta, hace que suba el dólar. ¿Pablo? Sí, yo comparto que hoy por hoy el gobierno argentino no tiene credibilidad ninguna, digamos. Y en realidad creo que es consecuencia de un exceso de confianza, digamos, por parte del equipo de Macri en esa idea de que bueno, que si nos abrimos completamente al mundo, era como que el discurso contra el modelo que vivió la Argentina en los últimos años anteriores a Macri era, bueno, este gobierno nos sacó del mundo y con el objetivo de generar un mayor mercado interno, vivir una etapa de crecimiento de la industria, nos hemos puesto en contra todo el capital internacional, digamos, ¿no? Entonces, la forma de repercutir, de ir en contra de esta visión fue, bueno, dejemos que entre todo, que a cualquier costo. Y bueno, de esta forma lo que sucedió es que en realidad creo que había un exceso de confianza, digo, porque que roza la ingenuidad. Pensaron que por el simple hecho de que ganara Cambiemos y el equipo que puso atrás, pensaron que iba a traer como consecuencia directa una lluvia de inversiones, como lo llamaban. Bueno, eso no llegó porque tampoco tienen la solidez como para
dar a los mercados ese tipo de tranquilidad, digamos. Entonces, no llegó eso, y lo que sí llegó es este modelo que en realidad queda como a medias, porque no se sabe bien para dónde va. Se espera de que alguno venga y ponga plata, pero en realidad no hay un modelo de país atrás que respalde eso, y eso creo que son las consecuencias de lo. Si algo tenemos que aprender, yo creo, es qué modelos sirven, más allá de si tuvimos la suerte o no que Danilo Ángel naciera de este lado. O sea, son modelos y son procesos populares que llevan y sostienen determinados cambios e impulsan un proyecto de país, digamos, ¿no? Por suerte, este proyecto tiene varios compañeros valiosos que le han dado seguridad y le han dado mucha seriedad a este proceso de cambio. Pero bueno, lo que yo creo que hay que rescatar es en realidad el fondo del asunto, que es, bueno, ¿qué modelo queremos para nuestros países en la región, digamos, ¿no? Creo que está claro que la región tiene que pensarse con posibilidades de crecimiento propios, independientemente de las opiniones de algunos actores internacionales, porque está claro y queda claro con esto que está pasando en Argentina, que no somos una región a priorizar en este contexto internacional para los mercados internacionales, digamos, ¿no? O sea, hoy por hoy no están llegando las inversiones que llegaron en el 2011, por ejemplo. Uh-huh. Las inversiones están yendo para otro lado, y bueno, si nosotros no logramos construir un modelo o modelos nacionales que impulsen el desarrollo con igualdad y con equidad, no creo que tengamos como mucha suerte en estas cosas, y creo que la prueba es Argentina, pero pueden ser cualquier otro país de la región, digamos. Agustín. Si estuviéramos en el Parlamento, el contertulio me pide una interrupción. ¿Usted le permite la interrupción? Sí, perfecto. No, señora Presidente. ¿Presidenta? Bueno, después lo vemos. Te agradezco al compañero del cuerpo. Sí. Una pequeña puntualización. Estoy de acuerdo con una realidad comparativa en relación a la Argentina, de que Uruguay tiene una economía mucho más sólida, mucho más fuerte, y algo que también hace una gran diferencia, que es una plaza financiera que tiene un respaldo, una solidez y una estabilidad comparativamente con el 2002, que es totalmente distinta y que nos posiciona muchísimo mejor frente un contexto nacional e internacional más complejo y más deteriorado, que se ha venido acentuando sobre todo este año y el año anterior. Ahora, y que hay un equipo económico que muestra una seriedad al mundo, que también una imagen de país serio también hace la diferencia en el mercado internacional, y también para con la gente, ¿no? O sea, es totalmente distinto. Ahora, también como que llevar a Danilo Astori a un pedestal y decir que es como algo, eso ya me empieza. Duele. Sí, me duele porque Danilo también estuvo bajo la fiesta de las empresas públicas, donde se patinaron muchísimos millones de dólares, ¿no? Nadie puede negar que el país ha crecido en términos de PBI, en términos de salario, una plaza financiera fuerte, pero también tuvimos esa fiestita con las empresas públicas. Entonces vamos a empezar a decir las cosas como son y a no subir a un pedestal a gente en el que no está. No era solo Susana Arbeleche. ¿Agustín? Claro. Estaba, ¿no? A ver, el equipo de manejo de deuda, sí, claro. Perfecto, y una deuda que está bastante encaminada, pero con algunos problemas a futuro. Bien, a ver, lo que estamos evaluando y lo que conversamos son hechos absolutamente recientes, ¿no? De lo que está pasando en Argentina. Creo que todo tiene que encontrar su cauce, ¿no? Entonces será mejor quizás dentro de un par de meses, o a veces lleva hasta años, en perspectiva analizar este tipo de cosas. Y si realmente hay decisiones de carácter estrictamente políticos que incidieron a que, por ejemplo, los argentinos tengan un dólar que ya está superando casi los 40 pesos, si esa es una consecuencia de eso. Pero
este tipo de cosas le puede suceder a un gobierno de cualquier signo político, ¿no? Yo me parece que nadie está ajeno a que tenga estas turbulencias desde el punto de vista económico y financiero. Entonces no haría un juzgamiento de corte ideológico de que esto está pasando porque, bueno, es el gobierno de Macri y cambiemos adelante. Por supuesto que el razonamiento más inmediato y un tanto simplista es ese, ¿no? Sí, claro, hay decisiones de Macri que llevan a esto como si fuera un razonamiento lineal, y no creo que sea tan así, francamente. Todo tiene un proceso, ¿no? Y mismo con el mismo argumento, cuando acá a veces se analizan situaciones, o cuando a veces rememoramos lo que fue la crisis del 2002, no es estrictamente solo lo que pasó en el 98, 99, no, 2000, 2001, 2002, sino que a veces desde el punto de vista económico y financiero los países tienen ciertas herencias, y no haciendo alusiones a las herencias malditas, pero sí ciertas herencias en el funcionamiento y en los procesos que se da, que llevan a que, bueno, en algún momento esto, ¿no?, hablando en criollo, tiene que explotar, y bueno, explota en determinado momento. Entonces, ¿a qué voy con esto directamente? Que el gobierno de Macri no es que haya salido una incubadora, ¿no? Macri asume en el gobierno no sucediendo a otro gobierno que sí venía con ciertas complejidades. Me parece que no es momento de echarle la culpa si lo que hacían o no, pero hay cosas que ciertamente igual rompen los ojos, ¿no? Y llaman la atención. Y entonces digo, no es una cosa que haya venido solita, ¿no? Que Macri generó esto, ¿no? Y Pablo recién mencionaba un aspecto que yo tengo haría una punta ahí, ¿no? De que no hay inversiones y las inversiones no han venido, y creo que también te referías sobre todo al Uruguay también, ¿no? A la región en general. Bueno, me parece que dentro claro, por eso, para no generalizar con la región en general, pondría el caso o el ejemplo de Uruguay, donde en el tiempo reciente, en este año, en el correr de este año, el año anterior también, hay una presencia importante de inversiones extranjeras, ¿no? Y creo que eso es bueno porque dinamiza el mercado, dinamiza nuestra economía y genera al mismo tiempo que es crítico lo que se está viviendo con algunas empresas lácteos, del comercio, de venta de insumos para el hogar, etcétera. También hay una apuesta muy importante, y esto no hay que descuidarlo, por ejemplo, en el retail mundial, y el Uruguay no es ajeno, ¿no? Marcas importantes que apuestan a Uruguay como uno de los países de América Latina para invertir, y ese es un detalle que no es menos, genera puestos de trabajo, le da dinamismo a la economía. Ahora, el punto más importante para todas esas empresas es que exista consumo, ¿no? Y eso es el punto débil al cual yo francamente desconfío, es que este gobierno atienda a eso y genere las condiciones necesarias para que el consumo no se desacelere más de lo que ya está, y la gente... A ver, esto me parece importantísimo, ¿no? La sensación de la gente en esto. Si ustedes se acuerdan cuando se discutía sobre el Antel Arena, ¿no? Creo que fue en el mes de agosto, que se iban a parar las obras, que por un tiempo se pararon. Ese mes coincidió, por ejemplo, con una baja fenomenal en el consumo de autos 0 kilómetros. Uh-huh. Es decir, hay una repercusión inmediata entre lo que dice el sistema político y la opinión pública en general. No, sí, hay agosto y septiembre, naturalmente, pero la baja que se dio en ese mes es superior a la tendencia esa que vos estás relatando. Sí, porque nadie compra en agosto. Nadie compra en agosto un 0 kilómetro. Está bien, pero a lo que vamos a suponer que eso, pero igual la tendencia fue aún más grande. A lo que voy es que uno quizás podría estar pretendiendo que el gobierno hoy en día salga a dar una señal mucho más crítica y más temerosa, pero ese es el punto sobre el cual hay que tener cuidado, ¿no? Que no repercuta en el ánimo de la gente. Porque en algún momento, además, Daniel Astori, como ministro de Economía, hablando de la inflación, dijo, bueno, esto también es algo que tenemos que cuidar entre todos, porque a veces, cuando todos tomamos medidas para prevenir algo que no existe, terminamos condicionando a la economía. Exactamente. Sebastián. Sin duda, y esos son los estados de ánimos. O sea, que inversión extranjera es importante, sin duda es importante. Nosotros, desde el gobierno, siempre salimos a buscar inversión extranjera, el culto carámbula. Este es un trabajo fenomenal en Uruguay 21,
¿no? En la búsqueda de captación de inversión extranjera, que incluso fue récord bajo los gobiernos frentamplistas. Entonces, en ese sentido nos parece muy importante que caiga en Uruguay, digamos, la inversión extranjera directa. Es dinamizadora, sin duda, pero no a cualquier precio ni a cualquier costo, como lo hace, por ejemplo, Paraguay. El presidente de Paraguay, Cartes el Saliente, se reunió con la Federación Paulista en Brasil y le dijo: Paraguay es una mujer bonita, usen y abusen de ella, en ese sentido. Buscando la captación de inversión extranjera en ese sentido, ¿no? Con bajos salarios, con baja regulación laboral, que es un poco lo que... Bajos impuestos de valor agregado, tiene un 8% Paraguay, ¿no? Y esto ha sido denunciado por la Relatoría de Naciones Unidas. En ese sentido también el Brasil de Temer utiliza la reforma del trabajo para también bajar los costos, y Argentina también un poco de eso. Entonces nosotros en ese sentido no vamos a ajustar nunca por el trabajo, ¿no? Queremos la captación de inversión extranjera, sin duda. ¿Es buena para el país? Sin duda. No a cualquier costo, ¿no? Por eso nosotros, entre otras cosas, pusimos arriba de la mesa los consejos de salario. Cuando se eliminó, en la época de los 90, la visión de la calle Herrera decía que esto era un aliciente en contra de la inversión extranjera directa, ¿no? El tema de los consejos de salario, los altos costos. El gobierno que venga los va a mantener, digo. Bueno, pero esto no tengo voluntad de defender a la calle Herrera para nada. Pero esto es importante. Esto es importante porque nosotros estamos hablando de captación de inversión extranjera, y bueno, nosotros estamos hablando de sí, queremos captación de inversión extranjera. Ahora, no a cualquier costo. ¿Y ajustando por dónde? Por los trabajadores, no, como lo está haciendo la región, en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos? Pero ustedes ajustan. ¿A dónde? En los trabajadores nunca. Bien, en los trabajadores nunca. Sí. En los trabajadores nunca, sin duda. Eso bueno, no va a ser nuestro objetivo. Por ejemplo, y después, por ejemplo, la propuesta de inversión de UPM. Y eso es, ¿por qué llega UPM al Uruguay? Porque hay una consolidación del país y no se instala en Argentina, ni en Brasil, ni en otra región del mundo. Se instala en Uruguay porque encontró en Uruguay un país serio fiscalmente, serio socialmente, con capacidades de trabajadores y una macroeconomía estable. Esas son las condiciones que el Uruguay ha venido generando, y eso ha permitido la captación de inversión extranjera. Pero y eso es importante, pero eso no ni que Tomás ni yo sabemos, porque es un contrato de confidencialidad, y vos, si lo supieras, tampoco lo dirías. Pero sospecho, y Tomás probablemente también, que ahí tienen que haber cláusulas que generan la confianza que UPM venga, y el Estado, a través del actual gobierno, está resignando ciertas cosas, ¿no? que otras empresas no las tienen. Es una negociación, como en su momento lo hizo el gobierno de Jorge Valle, también, para que UPM se instale por primera vez en el Uruguay. Sí, pero partimos de la base que no habían confidencialidades. Los contratos estaban sobre la mesa y se son necesidades, sí, pero la negociación no. Y estamos en un proceso de negociación. Cuando naturalmente esté arriba, cuando estén acordadas las negociaciones, los contratos van a estar arriba de la mesa. Porque tanto el gobierno de Jorge Valle, como el gobierno de la calle Herrera, como el gobierno de Tabaré Vázquez y el gobierno de Mujica, cuando negocian internacionalmente, las negociaciones internacionales son a puertas cerradas, y está bien que sea así, porque nadie va a negociar con las puertas abiertas. Imagínate, es inviable para el país. Entonces, en ese sentido, cuando están firmadas las condiciones, se van a poner arriba de la mesa los contratos, como todos los gobiernos lo hicieron. Entonces, y estaría bueno ver el tema de las cláusulas en materia de actividad sindical, porque yo, si mal no recuerdo, uno de los factores importantes en la inversión de UPM es los trenes, y cuando se vinieron a ver hubo un paro también importante en relación a eso. Entonces estaría bueno ver cuál es la respuesta de UPM frente a la actividad sindical en Uruguay. Tiene que ser probablemente un contrato similar al de Montes de Plata. Sí, obviamente. Y además también hay otra cosa, la instalación en Uruguay no solamente es por esos factores, sino por la mala experiencia que hubo en la Argentina, donde había un esquema de corrupción, de coimas, que ellos no querían aceptar, que no era manejable para una empresa llevarlo a cabo. Por eso también se vio Uruguay, y Jorge Valle tomó esa oportunidad y la aprovechó. Es una realidad. Y negoció en forma confidencial, y después, cuando tuvo los acuerdos llegados, se puso arriba los contratos en la mesa, como está haciendo el gobierno. Entonces, voy a pasar a Pablo, porque hicimos una ronda muy descolocada. Pablo se ha quedado sin hablar. Bien, no, un tema que... por una alusión, digamos, ya que seguimos en este juego de la mesa alusión a... Sí, pero ya no sé a qué compañero pedírsela, porque hablaron todos a la vez, ¿vio? No, a la mesa, entonces. Estoy peor que Michetti. No, sobre las inversiones, digamos, ¿no? Yo lo que me refería era que en realidad hay una tendencia a la baja, digamos, de las inversiones en general en la región, digamos. O sea, sí, claro, hay casos particulares, que Uruguay creo que es un caso particular por sus condiciones, que
las que hablábamos recién, pero igual hay una o sea, desde el 2011, que fue como el fuerte, digamos, de crecimiento de inversiones en toda la región, después de ahí vino bajando y el capital se está desplazando a otras zonas del mundo, digamos, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante también defender modelos de país y de desarrollo, en realidad, más allá de algunos temas puntuales, digamos, ¿no? Y creo que lo puntual también hace a lo general, porque es verdad que la política de los 10 años del kirchnerismo estaban entrando a tener problemas, seguramente como en toda la región, digamos, ¿no? O sea, después del 2011, que empiezan todas las economías a desacelerarse, en todos lados hay una baja, porque bueno, las crisis del capitalismo son cíclicas, eso es algo a lo que no se puede escapar, digamos, ¿no? El tema es cómo se administran las crisis, y ahí están las visiones de modelo, digamos, ¿no? Ahí es donde no podemos pensar que no vamos a tener más crisis. El tema es cómo las administramos. Entonces, cuando lo que claramente está haciendo mal, y esto no hay herencia maldita que valga, porque en realidad son definiciones que toma el gobierno de Macri, y son definiciones también que toman nuestro gobierno, digamos, frente a situaciones muy diferentes, pero que tienen como cierto grado que se podrían como comparar. Me refiero a la desaceleración económica. Es bueno, ¿a dónde apunto, digamos, ¿no? O sea, claramente hoy el gobierno de Macri tiene casi todas las universidades paradas. En el norte del país les están cortando la luz porque no tienen para pagar la luz las universidades públicas. Hay también una visión de que, bueno, que en realidad, lo dijo la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, bueno, los que vienen de familias pobres no van a egresar de la universidad, entonces no tiene sentido que tengamos universidades públicas en todo el país. Entonces, para muchas visiones de los sectores de la derecha, digamos, me refiero a aquellos grupos como más conservadores, tienden a pensar de que, bueno, de que en realidad en el largo plazo el liberalismo nos va a hacer bien a todos, digamos, ¿no? Traigamos inversiones a cualquier costo porque lo importante es que haya trabajo, y en el largo plazo vamos a hacer todos tener una vida digna. Bueno, yo soy socialista y siempre se nos tiende a pensar que somos como utópicos, digamos, ¿no? Pero me parece que la utopía más grande de esta era es el liberalismo, y pensar de que, bueno, de que en realidad si vos tenés millones y millones de personas en condiciones infrahumanas hoy por hoy en la región, al lado cruzando el charco, cerrando universidades públicas, que no saben cómo llegar a fin de mes, con un montón de problemas vinculados a la economía que se está llevando adelante, a la política económica que se está llevando adelante, eso no puede ser bueno en el largo plazo, digamos, ¿no? Porque la gente sufre hoy, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que si bien soy muy crítico de los gobiernos del kirchnerismo y de cualquier otro gobierno de la región, había como una clara señal de que, bueno, con esto no, digamos, ¿no? El objetivo es que la gente que durante años fue marginada, ahora viva mejor, digamos. Entonces, pensemos la política económica desde esa base, mirando eso, teniendo eso como norte. Bueno, podemos cometer errores, en realidad hay un montón de errores en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en un montón de países de gobiernos amigos, digamos, pero bueno, el norte estaba claro, digamos. Pero ¿no? ahí te marco alguna cosa que me parece que está buena para seguir discutiendo sobre el tema. Y en principio es, cuando hablamos de Venezuela, hablamos de un país que no es productor de alimentos. Por lo tanto, ese tema estaría como manejándose desde otro lugar. Sí, bajó el precio del petróleo, Venezuela se empobreció. Ahora Argentina es productor de alimentos con unos suelos impresionantemente ricos, y su gente está pasando hambre. Lo sorprendió a Macri y no tuvo poder de maniobra, no pudo hacer ningún movimiento. Por otra parte, Agustín hablaba del consumo interno. Cristina Fernández, por ejemplo, en determinado momento, que fueron medidas que se tomaron como antipáticas, le dijo a alguna empresa telefónica, bueno, mira, vos no le vendés un solo teléfono más a este país si no instalás una planta en el país, porque tengo 40 millones de habitantes para vendérselo. Entonces, o venís o no entras. Simplemente es una buena forma de defensa. Y la pregunta que va a dar vuelta es, entre un Paraguay que tiene esta oferta
y una Argentina devaluada como está un Brasil que está devaluado y con una inestabilidad institucional tremenda. ¿Cómo baila Uruguay? No, en realidad digo que, Y esto creo que nos preocupa a todos, más allá del obviamente, partido político. Y está bien esa puntualización que creo que hacías, porque en realidad los problemas entre Venezuela y Argentina son problemas estructurales, pero son distintos. O sea, en Venezuela probablemente lo que no hubo fue un impulso de diversificar la producción y desde dónde se logran los ingresos. En Argentina el problema estructural es otro, que creo que se viene acarreando de años, es la deuda, el déficit. Es un tema más bien de liquidez que tiene la Argentina. Bueno, obviamente Brasil tiene un problema institucional muy grave, pero la Argentina tampoco se separa mucho de eso, porque tiene un clima social que está sufriendo mucho los problemas que está enfrentando ahora el gobierno y el pueblo argentino. Entonces, es un contexto económico, político y social de la región que es muy adverso. Uruguay tiene que ver cómo se para frente a este nuevo escenario que se ha ido, que lo vemos bastante cambiado hoy en día, que probablemente la semana que viene aún esté más complicado y que ya se ha venido desarrollando desde hace bastantes meses. Entonces, uno de los temas que lo hablábamos con Agustín es el tema del turismo, que estuvo muy correcta la ministra de Turismo, ya saliendo a hablar sobre este tema de que nosotros les vamos a tener que hacer frente, porque ¿qué pasa? Ahora Uruguay va a terminar estando más caro para los argentinos, entonces el argentino que venga, primero se va a plantear si va a venir o no, y el que venga probablemente no haga los mismos gastos que venía haciendo. Y se va a plantear también que el uruguayo vaya, ¿no? Probablemente. Porque entonces, obviamente va a haber posibilidades. Es una afectación recíproca. También la inversión argentina hacia Uruguay, desde el punto de vista de que probablemente el argentino primero empiece a analizar más a dónde es que va a invertir y qué tanto rinde su plata en Uruguay. Entonces, nuestro país y nuestro gobierno va a tener que plantarse frente a este escenario viendo qué camino tomar, porque la realidad no es la misma que hace 2 o 3 años. Sebastián. No, y en ese sentido ya se empezaron a hacer los movimientos, porque evidentemente, como bien lo anunció Lilian, la ministra de Turismo, acá no hay nada de improvisación. O sea, nosotros vamos a devolver el IVA en un 14% en total, y después vamos a devolver 14% después también en temas de impuestos, de tax free. O sea, hay un montón de medidas que ya se utilizaron y se van a volver a repetir, pensando en esa situación que obviamente no es la mejor, ¿no? La recesión una política argentina. de turismo que la verdad que hay que destacar. Sí, la verdad que Liliana ha hecho un trabajo muy fuerte, o sea, y No, el equipo en general. Sí, por eso. El equipo de turismo ha hecho un buen trabajo. Y en ese sentido, lo que nosotros, me parece que como Uruguay, lo que tenemos que seguir es trabajando y fortaleciendo nuestras instituciones, nuestra política económica, seguir teniendo una distribución del crecimiento económico que nos permita tener un consumo a la población, ¿no? Porque lo que se trata acá es de crecer económicamente, pero también distribuir, ¿no? Muchas veces se analiza, por ejemplo, el crecimiento económico en el Uruguay, en la historia reciente económica del Uruguay, y hubo crecimiento en la época del Partido Nacional y también del Partido Colorado, pero lo que no hubo una distribución de ese crecimiento, ¿no? Entonces ahí el consumo interno, digamos, fue muy afectado, y cuando uno analiza, digamos, la desigualdad en Uruguay, aparece en el gobierno de Lacalle en el 93 aumentando, y bueno, y obviamente se profundiza con Sanguinetti, y con Valle termina de explotar. En ese sentido nos permitió, digamos, tener un consumo interno y un mercado, que el Uruguay es un mercado de 3 millones, ¿no? Donde obviamente, si lo tenés empobrecido, el consumo interno es un factor importante. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que tener como Uruguay es seguir fortaleciendo nuestra economía, seguir fortaleciendo el consumo interno, y seguir fortaleciendo a través del crecimiento con inclusión. Y ahí también después, y ahí es el debate profundamente que siempre damos, es la inserción internacional y bajar los costos que nosotros en nuestra producción tenemos en el mundo, ¿no? Hoy por hoy exportamos al 70% de los países de América, del mundo, con aranceles externos comunes muy altos. Bueno, entonces en ese sentido creo que tenemos que seguir trabajando, que la Cancillería viene trabajando muy fuerte en lo que es acuerdos internacionales para reducir esos costos y seguir ampliando. Sí, bueno, pero hay dos cosas, Sebastián, por ahí. La primera es un acuerdo con la Unión Europea que obviamente no va a salir, porque la cabeza del Mercosur, que es Brasil,
y que le interesa a la Unión descolocada. Europea, está descolocada y además negoció mal. Sí. Y la segunda es, tenemos aranceles fuertes para el ingreso, por ejemplo, y en competencia con Australia y Nueva Zelanda para nuestros productos en China, pero no damos el paso del TLC. Exactamente, yo creo que ahí es la discusión que tenemos que dar de inserción internacional, es cómo nos encerró esa cláusula en el 2002, en el Operti, que a veces nos quiere dar clases de integración internacional, y si fue él el que no. ¿Cláusula el que no. 32? Sí, exactamente. Eso es una falacia. Se lo Seba, llevó. el tema no es la cláusula 32, así, si no, no hubiéramos hecho un TLC con es así, México. Pero nos O sea, habilitaron, lo nos que habilitaron, ahora no nos bueno, lo habilitan. que pasa es No, que pero voluntad creo que no, política. vos sabés que creo que no pasa por ahí, porque el acuerdo de libre comercio con México, y me acuerdo de haberlo discutido muchísimo con el canciller de Brasil, era que estaban al ADI. Exacto. México. Ahora bien, no creo que sea la cláusula 32, porque Paraguay tiene el acuerdo con Taiwán, y entonces ¿por qué Uruguay no lo puede tener con China? Yo creo que lo que falta es me, voluntad política. me parece que pasa por El ahí. de Brasil No, de primero una Argentina, que voluntad no nos política permitían interna. utilizar ahora esa cláusula. O sea, en realidad yo... el tema es por qué nosotros accedimos a esa cláusula, ¿no? ¿Por qué nosotros nos bajamos en Pero más ahí está allá el de error. ella, si hay países que le pasan por arriba, ¿por qué Uruguay no puede, Agustín? Sí, habían otros contrapuntos en los cuales discutir sobre el Mercosur era reiterativo. Vamos a no pecar eso de nuevo, pero es un tema sumamente importante porque define el destino del Uruguay, define los intereses de nuestra gente y define a ver si el Uruguay se puede... Nada más que en el tema de exportación de carne, ¿cuánto representa? Exactamente, 630 millones eran de aranceles que Todo, pagan. Exactamente. anualmente son 660 millones que pagamos en aranceles. Exactamente. Ahora, el Uruguay, todo su conjunto, todos sus actores políticos, nunca han llegado a un acuerdo, ¿no? Un consenso, es decir, una política de Estado en pro de modificar su participación en el Mercosur, ¿no? Tenemos quienes sí están de acuerdo con el Mercosur y piden más y mejor Mercosur. Hay quienes, algunas cabezas un tanto aisladas, que pretenden excluirse del Mercosur, y hay quienes, me incluyo en eso, sostenemos de estar dentro del Mercosur, pero exigir determinadas cosas Sí, que hagan que ponerse el un Uruguay pueda poquito ser más competitivo, ¿no? más fuerte, ¿no? Bueno, más igual fuerte. Jorge en cierto momento planteó que con este Mercosur es preferible estar afuera que estar adentro. Jorge Valle decía que el Mercosur era... el Mercosur existía Bueno. antes de que existiera el Mercosur Sí, en está. sí mismo, ¿no? Con Inglaterra y el La contrabandismo. calle también invitó a irse. Sí, es que en realidad nosotros, no me acuerdo cuándo fue, pero ya tuvimos una pequeña discusión en materia de Mercosur, y yo había traído a colación un evento que hubo en la Casa del Partido Colorado Hace que fue mucho, en sí. el 2011, si no me equivoco, fue o por ahí. Ay, Agustín, cuídate porque te quiere avasallar. Mirá que se necesitan legisladores colorados. Hasta después de octubre, los colorados no se juntan con Y, ustedes. La quiere, ¿no? y La entonces quiere, estuvo este evento en la Casa del Partido Colorado, y bueno, y Jorge Valle y Luis Alberto Aracayán están en esa misma línea Sí. en materia de Mercosur. Sí. Pero hoy es Julio María. Bueno, vamos Tuya, a Héctor. volvamos al cauce. Además, Yo soy un ¿querés que te ciudadano. pelee, no? Ya sé que sos a ver, además de que son los dueños de la pelota. Sí, bueno. ¿Y eso es bueno o es malo? Malísimo. ¿Por qué? Que sean los dueños de la pelota. No es el dueño de la pelota, esténlo un ratito. Los dueños de la pelota, digo, por Pedro, ¿no? Sí, claro. Sí, Es hasta febrero. golpe de Estado, más golpe de Estado. A mí me No, resulta de eso una... es una No, reiteralización. No, no, no. Espatoso. Yo me quedo con los términos No de la sé, FIFA. el presidente de River, mi amigo Y- Willy, me dijo es un golpe de Estado Sí, Cris, y obvio. yo a Willy le creo Bueno, a pie está bien. juntillas. Yo me quedo con lo que Yo creo dicen también en Willy. algunos periodistas, que los cuales la verdad que respeto mucho del mundo futbolístico, y utilizan palabras y los términos de la FIFA, y eso está establecido, ¿no? Necesita un nuevo cuerpo que regularice. No nos vayamos con la desregularización pelota de la porque U. nos vamos del Mercosur. Sí, ¿no? Está bien que no Yo- sabemos igual- quién tiene la pelota en el Mercosur, pero... No, pero a ver, de la una UF cosa podemos que hablar decía, también. que ¿Eh? De la UF también después podemos hablar. sí, sí. Bueno, sí, y si querés de los bolsos. No, pero de la UF del proceso de intervención. No estoy hablando de... Sí, A por ver, eso. pero no tenemos ningún otro dato de lo poquísimo que está en los medios, ¿no? O sea, si podríamos dedicarle una hora de programa sería inventar una cantidad de cosas que no. Sí, no, además, que el, no el corresponde. culpable es Lugano. A él sí le dijeron golpista. Y él dijo Y que el le gusta líder del mucho. golpe, también. Bueno, pero dejemos quizás un poquito de tiempo para ver las cosas como acontecen. Pero Pero a una mí me cosa gusta que decía- hacerte bromas. No, sí, yo las tomo de buen humor. Igual no me sé que molesta. sos ciudadano. Sí, claro.
Estás bombardeado, Gauss. Ahora, no hay problema. Un punto que decía Sebastián que me parece importante y después Tomás lo volví a tomar. Yo francamente no estoy muy seguro con la actitud de la ministra de Turismo en la reducción de impuestos a los argentinos. En si eso efectivamente repercute positivamente para el consumo en el lapso de tiempo en que los argentinos Porque también hay una resignación de recursos, ¿no? Y eso es importante. Por supuesto. Yo no estoy convencido de eso, francamente. No tengo los números, no los conozco. Habría que evaluar, es una decisión que está tomada, ¿no? Entonces va a haber que evaluar la temporada 2017, 2018 y la 2019 y ver si eso genera un beneficio para el país. Fueron situaciones argentinas diferentes. Absolutamente diferentes, entonces por eso yo no comparto asimilar lo que pasó en el 2017-2018 con lo que se va a venir. Pero todas las veces que se utilizó esta medida fue exitosa, ganamos mucho más de lo que perdimos. Claro, pero Sí, nunca se sea tuvo una exitosa, crisis tan importante como esta. Exactamente. No, pero la de cuando se hizo cuando estaba Cristina, que también eran situaciones complejas. Pero era por escasez de dólar. Por eso mismo que también Pero afectaba. esta, más que de escasez de dólar, es de devaluación profunda y de desempleo total. Y también escasez de dólar, porque se traduce en eso. Ahora, me parece que acá hay dos cosas importantes, ¿no? Porque con esta medida de la reducción de los impuestos, es decir, el mensaje que se quiere dar es, bueno, que vengan los argentinos y que consuman acá. Puede pasar lo que hablábamos con Tomás, que vengan la misma cantidad o menos argentinos, pero que no consuman ni igual ni más, o sea, que consuman menos de lo que ya estaban consumiendo. En definitiva, para que sea bien claro, el Estado uruguayo sin duda que le sirve que vengan los turistas, que pasen muy bien, pero que dejen a través del consumo, dejen sus aportes a las arcas del Estado. Ese es un aspecto, pero el otro aspecto que hay que atenderlo, yo creo que con más preocupación, es lo que tú decías, Cristina, la cantidad de uruguayos que ven la oportunidad de ir a Argentina a comprar. Y ahí ya hay una medida que es interesante, pero que me parece que es escasa, es la reducción, creo que es de un 8 o 9% en el combustible en las estaciones de servicio. Es que te lo digo porque, a ver, con sinceridad Sí me pasó absoluta, eso, claro. hubo un momento en el cual yo viajaba a Argentina los fines de semana, iba a la peluquería en Argentina a ver. Esto es más viejo No, que todos Pero nosotros hijo, juntos. es como una vez O sea, Pepe le dice. quitarle el trabajo a los uruguayos. Yo iba a la peluquería en Argentina porque era 4 veces pero menos. Mujica yo no digo que le dice a estemos Cristina, descubriendo en la cumbre del Mercosur, ¿no? Porque Cristina le dice, bueno, pero nosotros vamos allá Pobre y le Pablo damos está cansado. mucha plata en verano, dice. Y Mujica rápido le dice, pero nosotros en invierno, dice, nos paseamos por ahí y compramos Claro, pero lo no. mismo que ustedes en verano acá. No, más, porque a los uruguayos No más. nos encanta comprar en la Claro, Argentina. y pasear, Ahí Es una está. ciudad buenísima. Y cuando se abarata, se abarata. Está bien, pero una cosa es Sí, sí. los que vivimos en la capital y nos gusta Argentina y vamos a Argentina con una finalidad de Los que turismo. tienen y de frontera en comprar, Argentina. Pero hay una población muy importante, muy fuerte, en que están próximos a los pasos fronterizos o a pocos kilómetros de cualquiera de los puentes, donde sí decididamente van y compran. Llenar un tanque en Argentina cuesta más o menos, no son números exactos, pero más o menos 800.000 pesos menos de lo que cuesta en el Uruguay. Eso es ejemplo. Después los precios, las cuestiones de los productos de consumo también son más económicos, más hoy en día con un tipo de cambio que es beneficioso para el Uruguay. Ahora, acá hay un punto que es sumamente importante. Me da para creer que por lo menos 1 o 2 meses más esta tendencia se va a mantener. El tema es cuando los argentinos remarcan los precios y deciden hacerlo, ¿no? Pero Ahí están sí. reparando constantemente los argentinos. Tienen No una tanto. inflación de 45%. Sí, pero, en algunos productos, por ejemplo, el problema están que más tiene altos la que Argentina nosotros. hoy, está bien, pero hay algunos productos que no lo hacen. El problema que tiene la Argentina hoy es que los productos les están resultando caros a los argentinos. Sí, sí. Entonces, los márgenes para remarcar, para vender quizás las mismas o menos unidades, pero recaudando menos, ¿no? Desde el punto de vista del comercio, y eso repercute en las recaudaciones Es que el comercio argentino se ha hecho todos los malabarismos, se ve si por Posible. haber, Yo ¿no? estuve en Buenos Hasta Aires. sacar de la góndola productos importados con... Yo con- estuve el viernes pasado en Buenos Aires y salir a comer me salió lo mismo que Uruguay cuando Argentina estaba históricamente menos de la mitad. Sí, bueno, pero ahora... Menos de la mitad. Seba, igual yo Mira, te comento ahora, es mis increíble. padres estuvieron el fin de semana y comer allá estaba notoriamente mucho más barato. Pero Pablo. a Argentina, bueno,
No fui a Buenos Aires, no, pero... Falta que diga que somos unos oligarcas. No fui a Buenos Aires en el último tiempo. La última vez que fui había un gobierno muy compañero que se comía muy bien. Te invitaban a comer. No, mentira, fui con el gobierno de Macri también. Así que pasaste bien. Pasé bien, sí. Es un pueblo que tengo mucho aprecio, pero no sé, yo creo que me imagino que los problemas que vayan a ir surgiendo como derivados de esto se van a ir como buscándole soluciones, digamos, ¿no? El año pasado creo que se le buscó soluciones con el tema del precio de la nafta y el combustible en general para las zonas de frontera, porque estaba el problema, y entonces creo que es importante que estemos atentos a esto para que podamos como ir yo no me incluyo Claro, pero ahí te das cuenta todo lo que tenemos que resolver como problemática externa, ¿no? Claro, para tratar de cubrir o paliar las diferencias. El hecho de vivir en una economía así, que es inevitable, en realidad nos lleva a esto, digamos, ¿no? O sea, son consecuencias que nosotros no podemos manejar, o sea, no podemos impedir, sino que, bueno, tenemos que estar atentos y buscando medidas para que tratar de revertir esas cosas. Creo que lo del Ministerio de Turismo creo que en realidad es sano, porque en realidad ayuda a que no baje el nivel de turismo, más allá de que hay que seguir apostando a turismo de otras partes de la región y del mundo, digamos, ¿no? Estamos con el rock ahora. Hablando de dimensión extranjera, ¿no? Se acaba de informar que el Hard Rock Café desembarca en Uruguay, ¿no? Eso positivo, pero también hemos hablado de Argentina, pero está bueno hablar de Brasil, porque tenemos que tener cuidado. Brasil también está un poco más barato y hay situaciones de departamentos fronterizos que se complican más con cierre de empresas como Samán en Río Branco, entonces es complicado. Sí, que tiene 33 uruguayos trabajando ahí, entonces es también un poco para ver la frontera no solo con Argentina, sino con Brasil. No, pero por eso decía, las dificultades están a ambos lados. Y en realidad Uruguay está encerrado en lo que son esas economías de las cuales tiene determinada dependencia. Porque capaz que la dependencia no es tanto como antes en las exportaciones, pero sí en el día a día, pero sobre sí todo en materia de turismo y de intercambio. De esos litorales, exactamente. Entonces no solo verlo como las exportaciones y lo que nosotros vendemos a los otros países, sino en las personas y los individuos que viven en esas zonas y se ven afectados. O sea, una cosa es Uruguay, que mantiene determinado orden, y otra cosa es Paraguay, que se puede sentir mucho más liberada porque se dijo, bueno, está. Entonces le va a pesar muchísimo menos que a los uruguayos esto. Sin duda. Paraguay liberó al gobierno, no a los paraguayos, porque en definitiva la diferencia que ahí sí voy a la misma línea. Esa es otra cosa. Que ahí sí voy a la misma línea que Seba, es, bueno, tratar, es como un equilibrio. Eso es otra cosa. Para también tratar de no afectar a los trabajadores uruguayos. El otro día hablábamos, por ejemplo, del IVA 8 puntos se lo lleva el Banco de Prevención Social. ¿De acuerdo? En Paraguay no importa. Sí. O sea, el tema de cómo se equilibre la seguridad social no es un tema que los preocupe. Claro. Son realidades distintas. Y capaz que resulta un tanto egoísta, pero es el momento que nos empecemos a mirar un poco más el ombligo. El Uruguay hoy tiene que estar mucho más atento a estas cosas. Todos nosotros. Entonces, cuando planteaba recién lo del Ministerio de Turismo, digo, a mí me gustaría mucho más tener a una ministra que al contrario, lo que está haciendo es estimular el turismo interno, que eso repercute en tener un consumo que sea interno, y no por el otro lado que no es directo, ¿no? Pero la ministra lo que está diciendo, bueno, no, esperen, reconozcamos una cosa, para el argentino esto está caro, entonces por tanto para el uruguayo Argentina es barato, y el uruguayo es masa, una especie de oleada, va a toda la Argentina. Pasó históricamente, me parece que el mensaje es la oportunidad de hacer un mensaje con un diferencial importante. No, el turismo, que lo viene haciendo el ministerio, no digo que no lo haga, pero es momento de acentuarlo y generar políticas más fuertes, más groseras para estimular el consumo interno. Pero el consumo interno del Últimos turismo, segundos. El consumo interno del turismo van de la mano. Sin duda, y ha sido explotado por este ministerio
como nunca antes en la historia. El turismo, no solo el turismo interno, sino el turismo también social, ¿no? Que ha llegado a muchos jubilados y también muchos jóvenes que no conocían el mar, digamos, del interior del país, no conocían el mar. Bueno, no podemos negar la realidad que es mucho más caro. Es mucho más caro veranear en el propio Uruguay. Si bien se hace política para los extranjeros, pero también se ha desarrollado el turismo interno. No es negar que haya aumentado, pero tampoco podemos negar que es una realidad que hoy en día probablemente es más barato veranear en Brasil y en Argentina que en Uruguay, para el uruguayo. Bueno, pero no para esas clases sociales de las cuales se están hablando con turismo, con turismo social o de quinceañeras, ¿no? Eso. Turismo en general. Y a su vez seguir también trabajando en medidas de seguir desarrollando el turismo. El turismo es una actividad importante para el país y va a ser uno de los motores, digamos, en el futuro. Es uno de los motores, sin duda. Entonces, por eso me parece que hay medidas como la tasa que Uruguay quiere poner, digamos, la tasa de Montevideo, ¿no? La tasa turística, que la oposición no nos vota, en una cosa irrisoria que no entendemos. Para Tomás y Sebastián, que hable 2 segundos para... Dos segundos para que hable Agustín y para que cierre Pablo, porque nos vamos. Bien, me parece que el punto sobre lo que veníamos discutiendo en los últimos minutos es apuntando al comercio, ¿no? Y al consumo y lo que eso genera. Sin duda que hay turismo social, hubo hace muchos años también, de distintos modos, existe eso, no lo vamos a desconocer y que siga, y sin duda tengamos la capacidad, que a veces nos cuesta en este contrapunto, de mirar un poquito más para adelante, y hay ciertas diferencias que, bueno, sí sucedieron, sin duda, pero apostemos a construir hacia adelante un poquito más. Bien, yo para cerrar una cosa que capaz no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hoy es el día de los detenidos desaparecidos. Y bueno, no quería dejar pasar que pasara así nomás, porque creo que pensar para adelante también implica construir una idea de nación que incorpore la visión de la memoria, y bueno, me parece que es un día importante para muchos que en realidad también hemos decidido dedicar como nuestra vida a la militancia política, en parte porque bueno, solidarizándonos, porque es como una lucha de otro tiempo que por ahí también nos implica, y bueno, es como un día de recuerdo y para tenerlo presente, digamos. Todavía esperamos la verdad. Todavía. Bien, Tomás, Agustín, Sebastián, Pablo, hasta el jueves que viene. Yo vuelvo mañana, nos vamos sin poder realizarle la nota a Eve de Bonafini. Me miraba recién Agustín, estaba pidiendo disculpas, ¿no? Porque uno cuando se compromete, cuando le dan la palabra, uno cree, cuando se compromete, quiere cumplir. Lamentablemente es ocupado el teléfono. En algún momento nos atendió alguna persona, pensamos que una secretaria, nos dijo está dando una entrevista, no la pudimos contactar en todo el programa. Intentaremos grabarla a la noche, intentaremos sacarla mañana, o sea, la palabra queda ahí, esperemos cumplirla. Mañana a las 14, siga por acá.